Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito hasta donde podamos. Es un tema que va a llevar varias sesiones. El tema es el siguiente. Vamos a comenzar hoy a hablar de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es hablar de los atributos de Dios. Eso es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios se le llama la teología propia. Vamos a hablar, repito, la doctrina de Dios, que es conociendo a Dios. En primer lugar, Dios es incomprensible, pero conocible. Repito, Dios es incomprensible, pero conocible. Yo no entiendo por qué Dios ha dado a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario por sus enemigos, que éramos nosotros. Eso no es lógico. Que un padre dé a un hijo por sus enemigos, ¿lo entiendes? Yo no lo entiendo. En que me beneficio, pero no lo entiendo. O sea, es que el primer peldaño de la escalera es comenzar por el 1. Dios es incomprensible, pero conocible. Cuando digo conocible, no va a ser conocible en su totalidad. Claro. Es conocible exhaustivamente. Un esquema. Vamos a conocer ni más ni menos lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado en la palabra está revelado. Necesitamos no revelación, porque ya está aquí. Necesitamos iluminación para entender lo revelado. Alabanzas al Todopoderoso. Y vamos a partir de un texto, y leo yo porque en esta versión, sabéis que ahora, como sabéis, tenemos una ventaja. Hay varias versiones. No es, cuidado, que no haya una mala interpretación. No es que una versión sea más sana que otra. Pero decir una cosa de 20 maneras distintas, pues las escuchas de 20 maneras distintas, usando 20 términos distintos, los unes todos y arrojan más luz. Claro, eso requiere un poco de tiempo y un poco molestia. Pero ahora, gracias a Dios, lo necesitamos. Y voy a leer un texto en esta versión, que es la internacional. Dice: así dice el Señor. Jeremías, capítulo 9, verso 23. Lo primero que dice, Jeremías, así dice el Señor. O sea, aquí Jeremías lo primero que nos comunica, no lo digo yo. Aquí Jeremías no está exponiendo lo que él pensaba, lo que él opinaba, lo que él sentía o lo que él le parecía. Eso no. Él dice, así dice el Señor. Bien, pues ya con ese detalle ya acapara nuestra atención. Está en Jeremías capítulo 9, verso 23. Jeremías 9, 23. Que no se glorie el sabio en su sabiduría. Normalmente el que es sabio se suele gloriar en su sabiduría, ¿verdad? Somos los torpes y nos gloriamos sin ser sabios, con que el sabio es mucho mejor. Y Jesús dice, y Dios dice, que no se glorie el sabio, no. Y el no es lo contrario al sí. Ahí el mundo le está llevando la contraria a Dios, porque normalmente el que es un poco sabio se gloria en eso. Y Dios dice no, y el no es lo contrario al sí. Que no se glorie el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder. Ni el poderoso en su poder. O sea, que no niega que sea poderoso, pero que no se glorie. Hay gente que es poderosa económicamente, intelectualmente, o en términos más nuestros, porque es una familia grande, y dice, que no se glorie el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas. Aquí nos habla y nos prohíbe, y nos dice tres nos. Que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe en su poder y que no se alabe
en su riqueza. Que normalmente, hermanos, es las tres maneras por las cuales los hombres se suelen alabar. O sea por su poder, o sea por su sabiduría, o sea por su riqueza. ¿De acuerdo? Y Dios dice que no. Bien, a ver si encontramos un sí ahora. Y ahora cambia y encontramos un sí. Y por eso he dicho que el no es lo contrario al sí. Ahora hablamos del sí. Si alguien se ha de gloriarse, que se glorie en conocerme y comprenderme. Que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho, con justicia, pues lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces nos dice primero lo que el hombre no puede hacer o lo que el hombre no debe hacer, y segundo lo que sí el hombre puede hacer. Y dice que nos alegremos, que nos gloriemos en algo, y es en conocer y entender. Hay dos palabras, conocer y entender. Por eso uso yo esta versión, porque en la vuestra, en la Valera, no está bien dicho. Dice entender y conocer, no está bien dicho. ¿Por qué? Ahora lo explico. Cuando yo conozco a una persona, el conocer a una persona me ayuda a interpretar sus actos, ¿sí o no? Fulano ha dicho esto, y yo contesto, yo le conozco a ese hombre que es muy formal y muy serio. Si lo ha dicho, sus motivos tendrá. O sea, el conocer a una persona me capacita y me orienta y me sitúa en poderle entender. Pero si no le conozco, ha dicho fulano esto, pero mientas a una persona que yo no conozco y tengo que guardar silencio. Por eso el Señor, muy ordenadamente, dice, se glorie en conocerme y en comprenderme. Dos cosas. A veces, aún conociendo a una persona, no la comprendemos. Ha habido padres que hemos dicho a hijos, eso que haces, hijo, no te entiendo. Y ha habido hijos a padres, más unión entre padre e hijo, que ha dicho al padre, papá, eso que dices, yo no estoy contigo, no te comprendo. O la mujer al marido, o el marido a la mujer. O sea, que son dos cosas distintas. Tú conoces a tu mujer, pero a veces no comprendes por qué ha dicho eso o por qué ha hecho eso. O sea, entonces el conocer es una cosa, hermano Chencho, y el entender es otra. Y nuestro llamado, con la ayuda especial y por la gracia de Dios, es conocer y entender. El conocer y entender no es un logro humano, en primer lugar. No es que me esfuerzo y descubro yo cosas, no. El conocimiento de Dios lo da Dios. El conocimiento de Dios, repito y recalco y afirmo, no es un logro humano. Si el hombre conoce un poquito de Dios, es porque Dios en su condescendencia, en su misericordia y en su amor ha querido y se ha propuesto revelarse y manifestarse al hombre. Amén. Es la gracia de Dios manifestada al hombre. ¿Y qué mejor gracia que revelarse Dios al hombre? Y el hombre, por la fe, recibe lo que Dios ha revelado. Por eso es importante creer en Dios, pero también es importante creerle a Él. Porque la fe no es solamente creer en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan. La fe es creer en Dios, es una parte de la fe, creer en Dios. Pero la parte principal y primordial, como ya lo hemos explicado en otros mensajes, es creerle a Él. Y entonces, el conocer a Dios es muy importante. Ahora hay otro versículo que lo leo yo en Daniel 11:32. Y he cogido otra versión, claro, pero por no traer tantas Biblias, he apuntado lo que dice esta versión. Y aquellos impios violadores del pacto los inducirían a la apostasía por medio de halagos, pero el pueblo que conoce a Elohim se esforzará y actuará.
Eso es la BX. Esa es la traducción de la BX. Porque siempre se ha dicho, y yo lo he dicho, y lo hemos dicho todos, y el pueblo que conoce a Jehová se esforzará y actuará. Pero no hemos explicado el por qué. Leyendo el contexto, está diciendo lo siguiente, por eso he cogido esta versión, que lo dice más claro. Corromperán con halagos, para que corrompan el pacto y parten el pacto, con halagos. Los que hayan negado el pacto, pero los que conocen a su Dios se opondrán con firmeza. O sea que el conocer a Dios te da fuerza para que te opongas contra lo que no es de Dios con firmeza y con solidez. Pero en otras versiones, en la nuestra dice, el pueblo que conoce a Jehová actuará, nada más. Pero no da más explicaciones. Entonces, usando otras versiones, se interpreta esa palabra. Es que con halagos, cuidado con esta palabra, que no voy a entrar ahí porque no es el tema de hoy. Con halagos harán que renuncien al pacto de Dios. Esos siervos o personas que nada es malo, que Dios es bueno, que Dios perdona, que Dios tiene misericordia, que Dios te ayuda. Claro, eso agrada a todo el mundo, escucha, ¿verdad? Que Dios me ayuda, que Dios tiene planes para ti, que Dios está dispuesto a consolarte, y eso, pues claro, digamos que eso levanta tu autoestima, ¿verdad? Y dices, ¡ay, qué bonito mensaje! Es falso todo. Que Dios tiene planes para ti, que tiene proyectos para ti, que tiene gran cosas para ti, y ahora te vas inflando tú solo. En vez de decirte, arrepiéntete, conviértete, acéptate a Cristo para que seas salvo. ¿Te das cuenta la diferencia? Y os voy a contar esa diferencia con un pasaje que se ha predicado muy mal. Cuando se predica el pasaje de David y Goliat, es un pasaje que conocemos todos, ¿verdad? Esa de memoria. El pueblo estaba amedrentado y los filisteos sacaron a un paladín que tenían muy alto, muy fuerte, que se llamaba Goliat, a enfrentarse. Y dice los filisteos, darme un hombre para que uno de Israel luche con el filisteo. Y el que venza, pues es el ejército que venza, en vez de haber una guerra entre los ejércitos. Y todos, cuando se predica eso, decimos y nos identificamos con Goliat. Hay que vencer a Goliat. Hermanos, nosotros somos el pueblo amedrentado, que los problemas nos amedrantan, las penas nos hunden, los problemas nos quiebran. Y David no eres tú, ni soy yo, hijo. David es un símbolo de Jesucristo. Así es. Necesitamos a David que venga a liberarnos, porque con Goliat no podemos, que nos mata. Los problemas nos matan, la economía nos hunde, y cada vez que hay un disgusto en casa, Sí, padre, económico, simplemente te cobras un castigo paga y te viene una carta que te la han quitado. ¡Bum! Ya están desinflados. Ya hay un disgusto en casa, ya estás todo el día muerto, andando papeles, moviendo, ya estás atribulado. Estabas hace un rato que te servía hasta el último diente de la alegría que tenías, y ahora de momento una carta, la has leído y te ha caído un manto, o sea que no te falta que pase ninguna desgracia. Y ahora, ¿qué hago yo? Si con la paguica pagaba los pagos y trabajaba un poquito, y con lo que trabajaba pues ganaba para comer, y con la paga pues pagaba los pagos. Y ahora nosotros, tú mata a Goliat por la fe, y empezamos, y ahora tú que estás sentado te identificas con David. Tú no eres David, César. Tú eres el pueblo amedrentado, que el problema te aflige, el problema me hunde, el problema me hace trizas. Y entonces pido al bendito David que mate a Goliat. Claro. ¿De acuerdo? Amén. Por eso he usado este ejemplo bíblico. Dice, y a este pueblo lo engañan con halagos. Y a veces yo he ido a ciertos lugares y he escuchado esta palabra. Dios tiene planes para ti. Dios tiene proyectos para ti. Tienes cosas muy grandes para ti. Y entonces ese que está sentado
piensa que Dios se lo está diciendo a él, Dios tiene planes para mí, tiene proyectos para mí. ¡Ah, Dios tiene grandes cosas para ti! Y luego una mentira. Dios te necesita. ¿Tú crees que necesita Dios a alguien? O sea, lo ves tan pobre, tan pobre, tan pobre a Dios que me puede necesitar a mí. Que se vaya al monte, a predicar al monte, que nos deje tranquilos. Y con halagos. ¿Os dais cuenta esa palabra? Buscan un mensaje, buscan un diálogo para que la gente se sienta cómoda. Y al sentirse cómoda, sale contenta y su autoestima sale muy levantada. Pero ahí lo dejamos. El pueblo. Ahora vamos a seguir leyendo. El conocimiento acerca de Dios tiene una importancia crucial, Juan 1:18. El conocimiento acerca de Dios tiene una importancia crucial para el desarrollo de nuestra vida. Juan 1:18. Leemos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otra versión, daros cuenta si hay una diferencia. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, ¿os dais cuenta con qué? El Hijo unigénito, que es Dios, a quien vive en unión íntima con el Padre, lo ha dado a conocer. Oh, gloria a Dios. ¿Os dais cuenta la diferencia? Uno de los trabajos o uno de los propósitos de que Cristo se hizo hombre, hay muchos. El primero era para la gloria de Dios, ¿verdad, Checho? El primero. Pero hay muchos motivos. Otro de ellos era para salvarnos, otro era para manifestar su gracia, pero uno de ellos era para revelar al Padre, porque Dios es espíritu, y Dios es invisible, y a Dios nadie lo ha visto, jamás nadie lo ha visto. Y dices tú, Moisés sí le dio la espalda. No, Dios tomó una figura de espalda porque un espíritu no tiene espalda. Dios a veces venía en una nube, venía en una silueta y le dice Dios, verás mi espalda. Pero si un espíritu no tiene espalda, y la Biblia dice que Moisés vio su espalda, ¿sí o no? Pero un espíritu no tiene espalda. Tomó algo visible para que Moisés pudiese ver algo, ¿entendido? Y ahí dice, a Dios nadie. Cuando dice nadie es que nadie. Repito, cuidado con esta palabra, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. La tarea del Dios Hijo es revelar lo que Dios piensa. Jesucristo no era uno que predicaba. Jesucristo era la palabra de Dios encarnada. Gracias, Dios. Que es distinto. Está la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios encarnada. Jesucristo era Dios, ¿sí o no? Amén. Y entonces la revelación más plena. En Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios había dado destellos de su conocimiento, de su grandeza, de sus maravillas, pero la revelación más perfecta, más completa, la dice en Hebreos capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, por la naturaleza habla Dios, el cielo cuenta en la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Hay un teólogo que dice, ahí se ve la elocuencia de Dios. En la naturaleza se ve la elocuencia de Dios, que Dios habla por medio de cosas. ¿Entendido? Entonces vemos, pero la revelación más plena, más perfecta, o sea, digamos, la revelación que toca techo, es la que nos ha traído el Hijo. Porque el Hijo es ni más ni menos que Dios. Nosotros creemos en un solo Dios y en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces la segunda persona, no Dios, cuidado, la segunda persona, que es Dios, pero la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y vino a esta tierra para darnos luz, para darnos
conocimiento. ¿De acuerdo? Eso está escrito en Juan 1:18. Y ahora Juan 17. Esta fue una palabra que Jesús dijo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces llegó el momento de dar la definición de qué es la vida eterna. Y yo, es una pregunta que hago y yo contesto. La pregunto y contesto a la vez. ¿Quién puede, hermana Yona, dar mejor la definición de qué es la vida eterna mejor que Dios? Sí. Pues Jesucristo, que era Dios, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Esa es la vida eterna, señores. Ya veis si es importante el conocimiento de Dios, que lo compara y es a la vida eterna. Alabanzas al Todopoderoso. Bien, seguimos despacito. Hoy hay que ir muy despacio con este tema. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar en la vida dando tropezones y errando en el camino. Repito. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo transitando en la vida, dando tropezones y errando en el camino. El que descuida el estudio de Dios. ¿De acuerdo? El conocimiento de Dios, Salmos 9:10. El conocimiento de Dios es condición previa y necesaria para poder confiar en Él. Salmos capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Quién? ¿Quién va a confiar en Dios? Los que conocen su nombre, ¿sí o no? O sea, la fe no es una gracia ciega. La fe es una gracia inteligente. Muy bien. En ti confiarán. Está en Salmos capítulo 9, verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Repito, la fe no es una gracia ciega, es una gracia inteligente. La fe no es una gracia fanática, no. Debes tener base y fundamento. Y dice que confían los que conocen a Dios, el nombre de Dios. Aquí hay algo que no voy a entrar muy largo, porque si no, no puedo seguir. Hay una cosa en Dios especial, que un día lo tocaremos. Dios es la única persona que está en su nombre, y su nombre en Dios. Así es. Hay gente que habla de mí, por ejemplo, en mi casa, mi mujer está hablando de mí con mi hija, pero yo no estoy en casa. Pero es que Dios está en su nombre, y su nombre en Dios. Por eso hay una palabra en el libro del Éxodo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque la única persona que está en su nombre, y su nombre en él, es Dios. Claro. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, en el medio estoy yo. Dios está en su nombre, y su nombre está en Dios. Alabanzas al Todopoderoso. Entonces dice aquí, ¿quién va a confiar? Los que conocen tu nombre confiarán en ti. Hay otro salmo que lo cito para no leer tanto. Salmos 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Experimenta por ti mismo que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Dios. Es importante que la gente te ayude o te oriente o te anime al estudio, pero es importante que tú por ti mismo, estudiando, captes y detectes la grandeza de Dios. Muy bien. Bendecido sea el nombre del Señor. En cierto pasaje en Juan capítulo 4 hubo un pueblo que creyó a través de una mujer llamada la Samaritana. Pero a los días le dijeron a la Samaritana: al principio creíamos en él por tu palabra, y ahora creemos en él por él, ¿sí o no? Hay dos pasos. Al principio creíamos en Dios por tu palabra, y ahora creemos en él por su palabra. Hay dos pasos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y ahora vamos a entrar un poco en el tema.
Son temas, por eso digo, vamos a llevar varios días. Yo entiendo, hermano, que esto a lo mejor os parece un poco aburrido. Pero escuchadme bien. Necesitamos aprender de Dios. Y con tanto ruido, tanto fuego y tanta emoción, nunca aprendemos nada. Ahora vamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 20, y ahí nos vamos a quedar, verso 1 al 4. Éxodo. Capítulo 20, versículo 1 al 4. Y leemos reglón por reglón. De acuerdo, del 1 al 4. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces Moisés lo primero que dice, o te dice, o me dice, y habló Dios todas estas palabras. O sea que las palabras que va a decir Moisés no fueron porque se le ocurrieron a él, porque lo pensó él, porque lo meditó él. Eso que yo escucho a veces a gente, yo siento, yo pienso, yo veo, y yo pregunto, ¿a mí qué me importa lo que sientes y lo que ves y lo que opinas? Si yo no he venido aquí a saber lo que sientes tú, ni lo que opinas tú, ni lo que ves tú. He venido aquí al culto a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y estás diciendo lo que sientes, lo que ves, lo que opinas y contándome alguna de tus batallitas. Entonces Moisés, que era Moisés, claro, lo primero que pone en énfasis, léelo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Sigue. Yo soy Jehová tu Dios. Amén. Lo primero que hace Dios es que se identifica él. Yo soy yo, el yo divino. Yo soy Jehová tu Dios. Lo primero que hace el número 1, Dios, es identificarse. ¿De acuerdo? Sigue. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo segundo que hace es recordarle Dios lo que ha hecho Dios por ellos. Yo soy el que te he sacado de Egipto. No te ha sacado nadie nada más que yo, con mi poder y con mi mano. Yo soy Jehová y yo soy el que te he liberado de Egipto. Para que sepas quién soy yo. Yo soy Jehová, tu Dios, el que te ha sacado y el que te ha liberado de Egipto. Sigue. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo primero que Dios prohíbe es que no tengas dioses ajenos. ¿Qué es un dios ajeno? Ídolo. Un ídolo. Ahora vamos a entrar en el segundo mandamiento, que es donde vamos a entrar un poquito. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El segundo mandamiento, si lo lees en alto, rápido, parece que es igual que el primero. El primero te dice que no te hagas ídolos. Y el segundo parece que dice lo mismo. No. Dios no dice lo mismo en el segundo. Es el segundo mandamiento. Si es el segundo mandamiento, tiene que ser distinto al primero. No te harás imagen en tu imaginación. Mirad, aquí he puesto yo esto. Lo más importante de una persona es cómo percibe y concibe a Dios. Repito, lo más importante de una persona es cómo percibe y concibe a Dios, ya que nuestra perspectiva que tengamos de Dios afecta a nuestras relaciones con Dios y con las personas. Lo voy a repetir otra vez y pido, por favor, como lo estáis haciendo ya, mucha atención. Lo más importante de una persona es cómo percibe y concibe a Dios, ya que nuestra perspectiva que tengamos de Dios afecta a cómo nos relacionamos con Dios y las personas. Nosotros no somos los que determinan nuestra relación. Ahí hay un problema. Coge Génesis 6. Nosotros no somos lo que determinamos nuestra relación con Dios. Si es que yo hago esto, y hago esto, y hago esto por Dios y para Dios. No. Eso está prohibido. ¿Tú por qué vas a hacer eso? Tú no eres quien determina la relación que tú tienes que tener con Dios. Es Dios el que te dice y el que determina la relación que tú tienes que tener con Él.
Y como ejemplo, muy sencillo, es muy sencillo, dos textos bíblicos, Génesis 6, 14 en adelante. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén... No, Génesis capítulo 6, verso 14. Perdón. Me he equivocado yo. Génesis 6, 14 en adelante. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, al acabarla a 1 codo, de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne Amén. que hay en el espíritu. Dios le mandó a hacer un arca a Noé, a que lo sabemos todos. Pero dijo, para, no vayas. Yo te digo la largura. Yo te digo la anchura. Yo te digo la altura. Yo te digo los pisos. Yo te digo que hagas una ventana. Es que yo pienso, no, tú no pienses nada. Yo he dicho una ventana. Ah, y de 1 codo. Es que no puedo hacerle de... No, no quiero yo, de 1 codo. Es que yo pienso, dice Dios, a mí no me importa, César, lo que tú opinas. Te he dicho 1 codo. Y dice, y Noé, hay un montón de textos, y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Y nosotros salimos, que hay que agradar a Dios, salimos por la puerta del culto emocional, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. No, la manera que te relacionas con Dios lo determina Dios, no tú. Qué maravilloso es. No le dejó Dios ni dar su opinión. No hizo nada Noé que Dios no le haya mandado. Y pregunto, compañeros, ¿cuántas cosas, aun con buen corazón, hemos hecho que Dios no nos ha mandado? Muchas. Nosotros no somos los que determinamos, oiga, cómo nos relacionamos con Dios. Él es el que determina las normas. No cito para no, otro texto para no marearos. En Éxodo capítulo 25 le dice Dios a un hombre de Dios llamado Moisés, verso 9. Me harás un tabernáculo y unos muebles, pero escúchame bien, los muebles y el tabernáculo lo harás conforme al modelo que yo te he mostrado. Y Moisés se sometió al modelo que Dios le dijo. Y el tabernáculo llevó el modelo que Dios mandó. El arca llevó el modelo que Dios mandó. La altura, la anchura, la largura, la altura. Ah, hazlo de 3 pisos. Puedes decir, pues hago de 2. No, de 2 no, de 3. Pues hago de 4 para ir más cómodo. Que no, que te he dicho de 3. Amén. ¿Veis a Noé que expuso algo? ¿Ves a Noé que opinó algo? Yo he estado fijándome en la Biblia, he dicho, pero si parecían mudos, si no opinaban. Es que delante de Dios, el que opina y el que habla es que es un ignorante. Porque no hay otra. O sea, el motivo de tu ignorancia la veo cuando te lías a opinar. Pero si Dios ha dicho la altura, la largura y todo, ¿qué voy a opinar yo ya? Claro. Yo tengo que oír, ver y obedecer y glorificar a Dios. Y Moisés, que era Moisés, cuidado, que tanta santidad tenía que la cara le resplandecía. No dio ni su opinión, que tampoco es ningún pecado. Pero ante Dios, ¿para qué le vas a dar la opinión a Dios? ¿Tú crees que Dios necesita la opinión tuya, hijo? Y seamos nobles. ¿Cuántos gitanicos queremos aconsejar y opinar a Dios? Es que yo veo, hermanico. Es que yo pienso, hermano. Es que esto. No será malo. Pero ha dicho Dios 3 pisos. Y no ha dicho 2. Es que yo pienso que con 4 estaríamos más cómodos. Pero el problema no es que
Que lleve razón 4. Es que ha dicho en 3. Es que tú comprenderás, un cacho ventana solo, en 3 pisos una ventana. Pues mejor 2 ventanicas para que haya más claridad. Pero César, que no es que sea malo hacer 2 ventanas, es que Dios ha dicho una ventana. Pues bueno, hacerla en vez de un codo, de 2 codos. No, César, que ha dicho de un codo. O sea, no te ha dejado Dios ni hacer el tamaño de la ventana como tú querías. ¿Os dais cuenta el detalle? Por eso repito, y ya doy otro paso más adelante. Nosotros no somos los que determinamos cómo nos relacionamos con Dios. Es Dios. ¿De acuerdo? Por eso he hecho ahora marcha atrás. Lo más importante de una persona es cómo percibe y concibe a Dios, ya que nuestra perspectiva que tengamos de Dios afecta a cómo nos relacionamos con Dios y con las personas. Bueno, veamos a ver otra cosa. Isaías 55. La vida cristiana es el proyecto de Dios, no es mi proyecto. La vida cristiana es el proyecto de Dios, no mi proyecto. Y parece que entre nosotros la vida cristiana es nuestro proyecto. Chencho, no, la vida cristiana es el proyecto de Dios, no es nuestro proyecto. Imagínate a un hombre que está adinerado y quiere hacer una casa. Y compra un terreno y llama a un arquitecto, llama al que tiene que llamar, quiero que la casa me la hagas de esta y de esta y de esta y de esta y de esta manera. ¿Cuánto cuesta? Toma, lo que cuesta. Ese hombre tendrá que someterse a lo que se le ha dicho porque el dueño del terreno y el que le va a pagar es el dueño, ¿no? La vida cristiana no es nuestro proyecto, hijo, es el proyecto de Dios. Y eso, a todos mis hermanos, porque yo soy igual que vosotros, un gitanico, creo que nos haría bien recordar esto tan fácil que es muy fácil. La vida cristiana no es el proyecto de usted, es el proyecto de Dios. Y ahora vamos a leer Génesis 55, 8 y 9. Génesis. No, Isaías 55, 8, 9, perdón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Sí. ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Encima que el proyecto es de Dios, Dios me avisa. Como me conoce, como te conoce, no te va a conocer si Él te ha creado. Ven para acá. La vida cristiana es mi proyecto, pero escucha ahora. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y ahora, para que lo entiendas, dice, y como son más altos los cielos que la tierra, ¿a que sí son más altos los cielos que la tierra? Sí. Así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, ¿eh? O sea que no intentéis razonar conmigo. Porque yo soy omnisciente, infinito, y lo finito no puede entender al infinito. ¿No es así? Así es. Y Él te avisa que la vida cristiana es el proyecto de Él y que sus pensamientos no son sus pensamientos. Él no dice que tus pensamientos, hijos, sean malos, no lo dice. Ni buenos, tampoco. Dice que sus pensamientos de Él son más altos. Y la palabra alto es más exquisito, superiores, con más calidad. Y yo creo que como piensa Dios, piensa mejor que yo, porque Él sabe mejor que yo. Los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Los pensamientos de Dios son más inteligentes que los míos. Y dice Dios, como son más altos los cielos que la tierra, madre mía, mira la tierra y mira el cielo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos, te aviso, ¿eh? Coge Jeremías 10. O sea que el proyecto de la vida cristiana es de Dios, sí. Dios es el que determina nuestras relaciones con Él, sí. Y ahora dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos.
Y dice la distancia. En aquella época que habla, no había aviones, hijo. No había cohetes que van, no había nada. Entonces era algo como más largo. ¿Me entendéis? Hay que coger el texto en la época, que se dio pues hará unos 4.000 años. Esto se dio, me parece, Jeremías, unos 700 años antes de venir Cristo. Y estamos en el 2023, más 700 años, creo que no había aviones. Hace 3.000 y pico años, no habría ni coches. Y ahora dice Dios, mira el cielo. Bueno, como son más altos los cielos que la tierra, así son. Entonces no intentes reconciliar tus pensamientos porque te vas a volver loco y vas a meter la pata. ¿Cómo la metes de vez en cuando? Ahora vamos a una confesión de Jeremías que hizo. Jeremías capítulo 10, verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Coge primera de Samuel. Conozco, ahora dice Jeremías, el profeta, por experiencia. Conozco, Jehová. Y dime que conoces. Que el hombre, no es señor de su camino. Que el hombre no es señor de su camino. Ni del hombre es el ordenar sus pasos. Si no es de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vaya palabra, ¿eh? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué texto? ¿Qué me ha dicho usted? Primera de Samuel, Primero de Samuel. capítulo 22. Conozco, pero es que es una cosa que habla con propiedad. Conozco, Jehová, yo conozco, que el hombre no es señor de su camino. Mañana hago esto, pasado hago esto, pasado esto, pasado esto. Que no. Pues no asustaros a nadie. Me duele aquí. Bueno, me pasó una cosa con un pariente mío. Le invito a cenar porque tenía un hermanico que le llamamos el Benavente, que estaba ahí al lado del Campo Grande ingresado. Y su hermanico, que en paz descansa, se llamaba Tinico, que era el mayor. Entonces, como era pariente mío y estábamos aparentados, digo, pues vente. Por la noche se venía a casica a cenar y a descansar. Y por la mañana pues iba ante su hermanico, que estaba muriendo, que murió al poco tiempo. Estando cenando, me dice a mí, me duele la espalda. Y tengo un dolor en la espalda que no me se quita. Y yo, en la confianza de familia, que su mujer también es familia mía, que es hija de mi tío Cantón, que en paz descanse, le digo, pues Tenico, hazme caso. ¿No tienes sanitas? Sí. ¿No tienes? Sí, en Santiago hay una clínica muy buena de sanitas. Pues vete. Y que te miren, hijo. Y tanto le insisto. Bueno, pues lo haré. Y entonces el hombre estaba 4 o 5 días aquí con su hermanico y se tenía que ir para Galicia a hacer 4 o 5 mercados para ganar para comer. Y luego volvía. Y así estaban, porque duró como un año. Y se marchó para Galicia. No le volvió a ver. Se fue al hospital, a la clínica esa. Le miró el médico y dijo, si usted tiene un cáncer esparcido por todos los huesos. Nos llamaron para ir al entierro de él. Y su hermano seguía vivo, él, en la clínica. Murió él antes. ¿Qué cree que le queda, hermano? Ahora, yo ya no lo volví a ver, hijo. ¿Tú crees que yo me iba a imaginar que no lo iba a ver? Que fui yo el que le mandé, vete al médico. Conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos, sino es de ti, Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David, cuando iba perseguido por Saúl, sabéis que Saúl, su suegro, le perseguía a muerte. Y entonces, en la guerra, cuando perseguían a uno, perseguían también a la familia. Cogió a sus padres, a los familiares, y los llevó
a un lugar donde tenía un amigo él que era rey. Mira, que se queden mis padres contigo, porque Saúl, mi suegro, me buscaba matarme, no siendo que la pague con ellos. Bien, no te preocupes, que se quedan aquí conmigo. Hasta que yo sepa, coge la frase, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. No dice, hijo, hasta que yo sepa lo que yo tengo que hacer. No, no. Eso lo digo yo, el gitano, y tú. Pero David, que no es gitano, que es espiritual, dijo, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Oh, Dios, qué bueno. Y tú y yo decimos con mucha frecuencia, a ver qué es lo que tengo que hacer mañana. No, no, a ver lo que Dios hará de ti. Claro. ¿Os dais cuenta? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Señor. Qué maravilloso es, Dios mío. Tu palabra. Leemos otro texto y cuando termine con esta hoja ya la dejo, ¿eh? Que esta la dejo para todo el día. No os preocupéis que no meto las dos hojas porque si no me quedo solo. Y estamos en la introducción del tema. Sí. Otro día salimos. Estamos muy bien. Hechos 13:36, lo leo yo. Por aquí lo leo yo porque en esta versión lo dice mejor que en la tuya. Ah, de acuerdo. Dice, ciertamente David, coged la frase, por favor, que es el último texto. Ciertamente está en Hechos 13:36, en la internacional, versión internacional. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Ciertamente, David sirvió a su generación, no su generación a él, sino él a su generación. Cuidado ahí, que ahí podíamos hablar. David, después de servir a su generación, no su generación a él a su generación. Después que David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios, murió. Pero hay algo importante. Primero, antes de morir, sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Qué... Y yo quisiera, hermanos, yo voy a hacer ya 70 años. Quisiera servir a mi generación conforme al propósito de Dios antes de morir. No quisieras hacer cosas conforme mi mente, mi imaginación, mis sentimientos. Yo siento, ¿qué importa lo que yo siento? Yo veo, ¿qué importa lo que yo veo? Yo opino, ¿qué importa lo que yo opino? Oh, Dios. Si yo soy un pecador, no soy más que un pecador. Aquí lo que importa es lo que Dios dice, ¿sí o no? Amén. Y no hay más autoridad que lo que Dios dice. Y este es un texto que una vez lo prediqué y con este texto me tiré, me parece, no habrán 50 minutos hablando de este texto. Sí. Date cuenta, ciertamente, date cuenta con qué fuerza lo dice. Ciertamente David, después de servir a su generación, conforme al propósito de Dios, murió. Dios quiera que no te mueras antes de servir a tu generación conforme al propósito de Dios. Que antes quede un testimonio grande y fuerte. Y con esto ya terminó. El cristiano se forja a veces conceptos erróneos y deficientes de su propia imaginación para poder domesticar y manipular a Dios. Lo repito. El cristiano se forja a veces conceptos erróneos o diferentes de su propia imaginación para poder domesticar, manipular y controlar a Dios. Pero hermanos, ¿queréis domesticar a Dios? ¿Queremos controlar a Dios? Solamente el pensar eso es un pecado, es una blasfemia. Queremos domesticar a Dios, manipular a Dios, controlar a Dios. A veces nos forjamos conceptos, criterios, opiniones para intentar domesticar, manipular, controlar a Dios.
Y Dios es soberano, ¿sí o no? Amén. Y Dios tiene el control de todo. Nosotros no tenemos ni el control de nuestra casa, ¿sí o no? Amén. Así es. Si no tienes el control ni de tu vida, te entra un pequeño infarto, y mañana estamos en tu entierro. Si no tienes control ni de tu propia vida, entonces quieres controlar. Y como me parece importante, lo repito y cerramos aquí otra vez. El cristiano se forja a veces conceptos erróneos, deficientes de su propia imaginación, para poder domesticar, manipular y controlar a Dios. Y yo digo, dejemos a Dios que sea Dios. Amén. Amén. Y nosotros, que Dios me ayude a mí para cumplir mis deberes. Pero Dios me dice, pero yo a ti no te necesito para cumplir los míos. Eso que te predican que Dios te necesita es una mentira. Dios no necesita a nadie. Dios es completo en sí mismo. Lo que Dios en su gracia te quiere usar a ti y me quiere usar a mí para algo, para darte ese honor y ese privilegio, ¿sí o no? Pero tú crees que en realidad te necesita, me necesita. Dios es autosuficiente, hermanos. Glorioso. Por favor, es que a veces hemos hecho, no sé qué palabras para no ofender, porque este mensaje luego lo escuchan en YouTube obreros y no quisiera ofender. Hermanos, Dios es Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Amén. Si me falta el aire, unos minutos me ahogo y me muero. Yo dependo de cualquier miembro del cuerpo que me falle y me muero, ¿sí o no? Dependemos de las circunstancias. Pero no hubo un virus en el mundo hace poco, un virus. Y es tan pequeño que para verlo había que mirarlo por microscopio, ¿sí o no? Para verlo, porque es tan pequeñico. Y no ha tenido al mundo temblando, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y a cuántos seres queridos, por ejemplo míos, de mi familia, se ha llevado? Pero un virus tan pequeño que no se le ve. Hermanos, por favor, vamos a doblegarnos ante este Dios, a amarle, a quererle, a respetarle y adorarle. Que Dios os bendiga.